Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por estar abriendo juntos este Expediente 40. La falta de mantenimiento y la invasión de banquetas ponen en riesgo a los peatones todos los días. Y es que, a decir de diputados locales, 70% de los atropellamientos ocurren donde no hay infraestructura adecuada para quienes caminan por las calles del DF. Basta con recorrer la Ciudad de México para comprobar los riesgos. La falta de mantenimiento de las banquetas y la nula planeación a la hora de realizar construcciones ponen en riesgo al peatón todos los días en el Distrito Federal. En un recorrido por distintas delegaciones y avenidas primarias y secundarias, constatamos que el peatón está lejos de ser una prioridad en materia de políticas públicas. Esta Ciudad de México tiene severos problemas para la movilidad del peatón. En este caso venimos caminando sobre Periférico Sur, en lo que es la lateral, Colonia Isidro Favela, Delegación Tlalpan. Destacar que venimos sobre la banqueta, pero más adelante se reduce a prácticamente cero la propia banqueta, porque aquí lo que hicieron es que pusieron piedras para cerrar una de las calles y el peatón pues poco importó. Prácticamente tenemos que caminar sobre Periférico con las complicaciones que implica, porque vamos viendo que los automóviles van pasando a altas velocidades. Entonces, como podamos, caminamos en lo que es ya el espacio para los automovilistas, para los automóviles, y venimos avanzando y observamos que uno cae en un hoyo. O sea, además de que se redujo la banqueta a cero, aquí hay un hoyo bastante grande, se dejó todo esto derruido, no ha habido mantenimiento. Hay que decir que las avenidas primarias, en este caso Periférico Sur, corresponden al gobierno capitalino, las avenidas secundarias, las calles, corresponden a las delegaciones. Pero son de estas complicaciones que se dan todos los días para el peatón en esta Ciudad de México, sin que haya un mantenimiento adecuado. Peritos en desarrollo urbano indican que el mínimo ancho de las banquetas debería ser de 2 metros. Y es que 70% de los atropellamientos ocurren donde no hay infraestructura adecuada para el peatón. Nosotros estamos registrando que los accidentes viales son la primera causa de muerte en los capitalinos, de ahí la necesidad imperante de trabajar la movilidad como una agenda prioritaria para la ciudad, y del 100% de atropellamientos que se tienen en la Ciudad de México, estamos teniendo que el 70% de ellos se dan en zonas donde no existe la infraestructura urbana suficiente. Esto nos habla de la responsabilidad directa del gobierno en este tema. Si no tenemos banquetas caminables, si no tenemos cruceros seguros para los peatones, no puentes peatonales. Los puentes peatonales están hechos para resolver el problema a los autos y no a las personas, por eso son elevados. Necesitamos cruces a nivel de piso y necesitamos banquetas para caminar. De pronto es muy fácil echarle la culpa al peatón de si respeta o no el paso del auto. Yo me pregunto qué espacio existe para el peatón en la ciudad cuando el 80% de la superficie está hecha para el automóvil. Pero también existe otra problemática que implica la invasión de banquetas por parte de automovilistas en total impunidad. Y vean, aquí de plano los automovilistas lo que hacen es que toman las banquetas como un estacionamiento, el cual no tienen que pagar obviamente, pero aquí treparon un automóvil obstruyendo toda la banqueta, incluso cabe en la propia banqueta del automóvil. Y no solamente es uno, sino son 2, 3, 4 sobre esta acera. Nosotros avanzamos sobre esta avenida de las Fuentes y llega un momento en el cual el peatón pues ya no puede seguir su camino sobre la banqueta y nos vemos obligados a transitar, a caminar como peatones sobre la avenida, con los riesgos que esto implica. Incluso este automovilista se quiere estacionar y uno como peatón pues tiene que arriesgar todavía más, pasar sobre este carril. Y bueno, pues ni se da cuenta de lo que está sucediendo. Además, hay obras que afectan la movilidad del peatón, dejando una serie de obstáculos y hoyos por varios días.
Y es que basta con caminar la Ciudad de México, con recorrerla para encontrar una serie de ejemplos de banquetas destruidas sin ningún tipo de mantenimiento. Es común ver este tipo de banquetas destruidas, sobre todo en zonas cercanas a obras, porque la maquinaria y todo esto, pues hay que señalar que son maquinarias pesadas y no ayudan. Ahí se ve, por ejemplo, un hoyo claramente sobre esta banqueta. Veremos si después hay una adecuación de la misma, pero si nosotros caminamos llama la atención también que, por ejemplo, en este caso ponen una oficina semifija sobre la banqueta. Es algo ilegal, pero que se sigue dando también. Es una oficina claramente sobre la banqueta. Y es que hasta ahora no hay un atlas de las banquetas que significa un diagnóstico para ubicar los corredores que necesitan una intervención más urgente. Caminamos ahora por Periférico Sur, en lo que es la lateral, muy cerca de Patio Pedregal. Lo mismo, están realizando alguna obra, dejan todo levantado, reducen la banqueta, que esta sí debe tener que serán 3 metros de ancho, pero por la construcción dejan todo levantado, se reduce la banqueta a menos de 1 metro y además aquí de plano hay unos hoyos impresionantes. Todo esto afecta al peatón, la propia movilidad, y estas obras pueden durar varios días, semanas y hasta meses sin que alguien venga a recomponer la situación. Para hablar de este tema me acompañan en el estudio Paula Arizpe, vecina de Jardines del Pedregal, y Fernando Aboitis, director general de la Agencia de Gestión Urbana del Distrito Federal. Muchas gracias a los dos por estar en el estudio. Fernando, desde la perspectiva de la autoridad, ¿qué se puede decir sobre esta problemática? Mira, sobre el tema de las banquetas, yo te daría algunos datos. La ciudad tiene alrededor de 40,000 manzanas, ¿no? Son 40,000 manzanas. Si tú hicieras un programa de mantenimiento de la ciudad donde sustituyeras cada 40 años una banqueta, tendrías que estar haciendo una inversión aproximada de los 2,000 millones de pesos anuales, ¿no? Para que pudiéramos en 40 años tener todas nuestras banquetas en orden. La realidad es que al día de hoy no se invierten más de 250 millones de pesos entre el gobierno central y las delegaciones. Es decir, el 10% de lo que se requiere se está invirtiendo en banquetas. Y déjame decirte que ahora se invierte el doble que antes, ¿no? Es decir, durante muchísimos años nos pasamos sin atender el tema de las banquetas en la mayoría de las delegaciones y el gobierno del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal empezó a invertir en banquetas hace 4 años, ¿no? Entonces nos dejamos muchísimos años y hoy en día tienes una gran cantidad de infraestructura, primero pues en mal estado y segundo que durante mucho tiempo también se privilegió el uso del vehículo. Sí. Entonces es raro encontrar una banqueta que cumpla con los mínimos requerimientos para que la gente pueda caminar. Los expertos dicen cuando menos 2 metros de ancho. Bueno, lo podrás tener en Paseo de la Reforma y en algunos lugares más, ¿no? Ahora, en un fragmento del reportaje habla de lo que sucede en Jardines del Pedregal. ¿Qué te parece? Pues ahora sí que está, en ese sentido, infestado de automóviles. Sí, en Jardines del Pedregal, que bueno, como muchos de ustedes conocen, es una colonia de diseño de Barragán, única en el mundo en realidad, y digna incluso de estudios universitarios, incluso de posgrado. Las calles en el Pedregal miden escasamente 6 metros, de casa a casa. Sí. Entonces, las banquetas ahí necesariamente tienen que ser más angostas y, por otro lado, son banquetas badén. Esto es, donde tendrían que estacionarse los automóviles porque de otra manera el arroyo vehicular quedaría absolutamente impedido. Sí. Sin embargo, con los desajustes de uso de suelo, el abuso que ha habido en la colonia con el exceso de oficinas y el exceso de colegios, ahora no se puede caminar peatonalmente en la colonia. Le hemos pedido a las autoridades que pues arreglen este problema y lo que han hecho es llevarse los automóviles que están ahí estacionados, por ejemplo, en la calle de Agua. Ahora, ¿qué sucede con esto? Las personas entonces no tendrían dónde estacionarse. Lo que nosotros pedimos es hacer unos pasillos en donde puedas caminar con una silla de ruedas o con una carreola, aunque fuera un poquito más estrecho,
y que permitieran, aseguraran el paso del peatón. O sea, ¿sí ven alternativas viables ustedes? Absolutamente. Lo que nos ha costado muchísimo trabajo, Armando, es la coordinación de las autoridades. ¿Qué les dice la delegación Álvaro Obregón? La delegación Álvaro Obregón hasta últimamente ha puesto, digamos, sus ojos sobre este problema. Ahora estamos tratando justamente de que haya operativos viales en algunas zonas en donde no se puede estacionar definitivamente los automóviles, sobre todo en las zonas en donde hay mucho más incidencia peatonal, por supuesto. Y en las otras zonas estamos tratando de gestionar con la autoridad del espacio público que nos pongan o parquímetros o delimiten perfectamente mediante las líneas amarillas cuáles lados de la acera son susceptibles de estacionarse y cuáles no. Ahora, hay que decir que necesitamos una población cívicamente responsable de respetar estas reglas. Así es. Que no siempre lo somos, digo, muy a mi pesar, porque estamos a veces muy buenos para exigir, pero como poco susceptibles a obedecer las reglas. Y eso hace que vivamos en una ciudad de caos. Fernando, en el caso del 072, si alguien llama o si alguien te manda un mensaje como autoridad que está gestionando este tipo de asuntos, ¿a quién le das prioridad? O sea, me imagino que te llegan todos los días, aquí hay una banqueta con problemas. ¿Cómo se Sí, han llegado aproximadamente 4,000 demandas, lo que va del año, solicitudes de composturas de banquetas. La Secretaría de Obras tiene un presupuesto de alrededor de 85 millones de pesos, con lo cual se pueden atender 2,000 de estas quejas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bueno, viendo con la Secretaría de Finanzas y la Asamblea Legislativa para que el año que entra les dupliquen o inclusive tripliquen el presupuesto para poder atender a toda la gente. Vale la pena también decir que cuando tú tienes una banqueta rota, que es muy común por las propias raíces de los árboles, pone sobre todo en grave riesgo a los adultos mayores, ¿no? Que una caída en banqueta es una ruptura de cadera pues, casi segura, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado, eso sin hablar de la posibilidad de hacer tramos plenamente accesibles, ¿no? Porque tú muchas veces en la ciudad tenemos, no es que no sean accesibles, sino que de pronto tú llegas a una esquina, es accesible, va la persona con silla de ruedas y llega a la otra esquina y no puede bajar. Sí. Entonces se tiene que regresar para volver por el arroyo. Entonces el discapacitado no solo no puede andar por la banqueta, sino que tiene que andar el doble de trecho, ¿no? ¿Y qué sucede con las que son vialidades secundarias, Fernando? Que es el caso del Pedregal. Que competen a la delegación. Sí, no, lo veremos con el delegado. Y me parece, mira, que en estas calles donde tú tienes muy poco espacio de banqueta, a veces habría que privilegiar la posibilidad de reducir de un lado y ampliar del otro. Okay. Y reducir un poco el ancho del carril del vehículo. O sea, que todos se dan un poco, sí, de manera que por lo menos de un lado de la calle si tengas una banqueta caminable, ¿no? Y que del otro tengas un mínimo de seguridad para el acceso a las casas, ¿no? Pero que puedas caminar, tener un andador de un par de metros si se juntan las banquetas de los dos lados, ¿no? ¿Algún mensaje final, que ya estamos en el cierre de este bloque? Pues nos gustaría muchísimo que, así como acaba de decir Fernando, que realmente sí vigilara la actuación de las delegaciones, porque sí nos sentimos los vecinos muy alejados de ellas, y también de los diputados, porque en realidad ellos tienen una agenda muy distinta al sentir de los vecinos. Lo que para nosotros es prioritario. No tienen una agenda ciudadana, no tenemos una agenda ciudadana, sino política, en realidad. Entonces nos sentimos con muy pocos recursos para exigir lo que deberíamos de tener en colonias, sobre todo donde se paga un predial muy alto y los vecinos están francamente inconformes, con toda la razón. Entonces, sí, este sentimiento de poca coordinación y de poca armonía que hay en las colonias, me parece que es un despropósito para todo el mundo. Pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Te quedas con nosotros, Fernando, para hablar en la segunda parte del alumbrado público. Regresamos. La Ciudad de México padece un problema de falta de correcta iluminación en todas las delegaciones y en cientos de colonias. Según datos oficiales, la incidencia delictiva aumenta hasta en un 80% en lo que hace al robo a casa-habitación en zonas oscuras. Se estima que existen por lo menos 364,000 luminarias, 55,000 de las cuales están instaladas en avenidas primarias.
lo que evidencia la complejidad de darles mantenimiento. La Ciudad de México padece un problema de falta de correcta iluminación en todas las delegaciones y en cientos de colonias, lo que incide en la comisión de delitos como el asalto y violaciones. Al hacer un recorrido por diversas demarcaciones constatamos que hay focos inservibles y que otros más de plano se los robaron en detrimento de la comunidad. Estamos en la avenida José Clemente Orozco en la delegación Iztapalapa. Se hacen esfuerzos para colocar luminarias. A pesar de ello, hay quienes las grafitean. Incluso esta luminaria está estrellada. Y bueno, pues esto se hace con el fin de que este tipo de avenidas, sobre todo en las noches, se vuelvan más seguras. Hacia acá vemos algunas otras luminarias que ya de plano pues les pusieron estos barrotes para que no las vengan a estrellar o a pintar. Estas son luces blancas en beneficio de la propia comunidad. Hacia acá observamos otra luminaria que han protegido. Arriba colocan otras luces blancas. Son de estos esfuerzos que se hacen en este tipo de avenidas. Por ejemplo, se ve claramente que esa luminaria blanca sí está funcionando, el foco está completo. Pero hay que decirlo, hay quienes no cuidan debidamente este tipo de luminarias y por eso se les han colocado estas protecciones. El gobierno del Distrito Federal y las 16 delegaciones están en un proceso de rehabilitación de luminarias y de sustitución de las mismas por lámparas de LED que requieren un 20 o 40% de la energía que utilizan las convencionales. En este caso, la luminaria, vean, pues no está funcionando, incluso la derribaron. Llama la atención porque está pues atada de una soga y bueno, pues ya se cayó esta luminaria, inservible. La soga la dejaron acá, incluso con un nudito ahí. Bueno, y hay que decir, hay una zona industrial. Aquí hay una fábrica. Y bueno, pues esto también conlleva a que debería ponerse más atención en términos de la seguridad en este tipo de avenidas, y a pesar de esto, vean un poco más hacia adelante, pues lo que observamos es esta situación de deterioro, carencia de buena iluminación e insistimos, pues esto es tierra de nadie. Pero este proceso de sustitución de luminarias no se da al ritmo deseado en la Ciudad de México. Y cabe destacar que según los datos oficiales, aumenta hasta en un 80% el robo a casa-habitación en zonas oscuras. En avenidas primarias han colocado ya 565 luminarias con LEDs en la capital del país y operan ya en avenidas como Insurgentes. Para instalarlas se toma en cuenta la actividad comercial, el flujo peatonal y vehicular. No obstante, estos esfuerzos son insuficientes, sobre todo en avenidas secundarias y en distintas colonias. La colonia de San Lorenzo Tezonco, esto en Iztapalapa, y vemos la misma situación de luminarias que rompieron. Ven ahí los cables que quedaron, incluso están cortados. Quitaron esto y bueno, pues lo que afecta a la inseguridad de la zona. La segunda luminaria que quitaron, y es en esta zona el cuento nunca acabar. Es lo que han hecho, han quitado esta iluminación, mucho cascajo, llantas, una zona bastante peligrosa en ese sentido, sobre todo hacia la noche. Y vean, la tercera luminaria que quitaron, y hacia allá es una situación similar. Todo esto pues se vuelve peligroso. Hay varios topes precisamente que observamos
y bueno, pues una situación de deterioro del espacio público. Un tema es sustituir las luminarias, otra colocarlas, y bueno, pues me imagino que las propias autoridades tendrían que tener en cuenta que a la hora de colocar estas luminarias tendrían que ser más altas en este tipo de zonas en donde hay quienes simplemente las rompen o las quitan. Esto impacta en la seguridad, insisto, no sabemos hasta dónde son los propios delincuentes los primeros interesados en quitar la iluminación o simplemente actos vandálicos. En el DF se pagan al año 1,000 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, 250 millones por consumo en avenidas primarias y 750 por el consumo en las colonias. Se estima que en total existen 364,000 luminarias, 55,000 de las cuales están instaladas en avenidas primarias como Insurgentes, Periférico y Viaducto. En el circuito Gandhi de la delegación Miguel Hidalgo se acaban de instalar 76 postes de iluminación peatonal. Para hablar de este tema se incorpora a este espacio Baltasar González Hernández, residente de la colonia Condesa, ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos decir desde la perspectiva del ciudadano en el caso de su colonia Condesa, que también tiene deficiencias en la iluminación? Mire, son varias aristas, pero sí quisiera comentar algo. La falta de luminarias, entre otros factores, causa el robo de vehículos, de partes, parrillas, calaveras, el robo a casa-habitación, el robo a transeúntes, etcétera. Entonces, todo esto propicia una inseguridad dentro de la colonia. ¿Cuánto tiempo hace que se empezó a deteriorar, en particular en la colonia Condesa? Entiendo que usted lleva bastante tiempo viviendo por allá. ¿Desde hace cuánto tiempo empezó a ver esta situación? Yo diría que aproximadamente el inicio sería unos 15, 16 años aproximadamente. Sí. Empezó el deterioro de la falta de mantenimiento, la falta de cuidado de las lumbreras, sí, de estar vigilando, no tener una planeación y una programación adecuada que no se lleva a cabo, como es el caso de nuestra colonia. ¿Qué podemos decir desde la perspectiva de la autoridad, Fernando? Aparte, tú fuiste jefe delegacional y bueno, conoces ahora que estás en el gobierno del DF el tema de las competencias. Sí, claro. Mira, el tema del alumbrado es relativamente sencillo. O sea, el alumbrado tú le tienes que estar dando mantenimiento cada 3 años, que es más o menos la vida útil que tiene una luminaria. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente se hacía y por qué el servicio es muchas veces deficiente? Porque la autoridad espera que se funda una luminaria para ir a atender esa específicamente. Cuando tú como autoridad lo que haces es la sustitución completa del alumbrado en una colonia, entonces por probabilidad de la durabilidad del alumbrado, pues quiere decir que se te van a empezar a fundir una buena cantidad de las luminarias de esa colonia, pues en un plazo de 2 años y medio a 3, ¿no? Entonces el número de incidencias que tú tienes en la colonia es mucho menor, es mucho más fácil de atender, ¿no? Lo que hacen aquí es que van dejando que se vayan fundiendo. Entonces, en vez de que una cuadrilla tenga una gran capacidad de resolución al atender una sola colonia, pues cambia una luminaria de una cuadra, se va a 5 o 6 cuadras a otra, y la verdad es que el rendimiento de las cuadrillas es ínfimo, ¿no? ¿En dónde tenemos más problemas? ¿Avenidas primarias o secundarias? No, secundarias. Sin duda. Sí, te diría que son responsabilidad de las delegaciones. Sí, así es, y te voy a decir por qué. En el caso del gobierno del Distrito Federal, en años anteriores se hizo la contratación de un proyecto de prestación de servicios para el mantenimiento de 40,000 luminarias de la red primaria. Y ahora se está sacando otro de aproximadamente 30,000, es decir, que el 80% de las luminarias que le tocan al gobierno de la ciudad están en un proyecto de prestación que tiene, por el involucramiento de recursos, tiene una calidad de servicio mucho mayor. Te pondría diferencias. En promedio, en el Distrito Federal, el 70% del alumbrado está funcionando. Sí. En las vialidades primarias debe estar alrededor del 92%. ¿Qué ¿no? pasa ahora, tú estando al frente de la gestión urbana, cuando te mandan un mensaje, te llaman y te dicen tenemos problemas con las luminarias y se trata de una delegación? Sí, se le envía a la delegación. Yo te podría decir que hemos recibido más de 20,000 reportes. ¿En el 072? Sí, en el 072 sobre alumbrado. Y donde más problemática tenemos es en delegaciones. Evidentemente hay delegaciones donde se atiende mucho mejor. Por ejemplo, el caso de Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo, si tienes, o en Álvaro Obregón,
tiene respuestas mucho más rápidas en materia de alumbrado. ¿Qué es lo que está faltando para resolver este problema? A ver, se tiene que hacer una inversión de mantenimiento aproximado a los 1,000 millones anuales, ¿no? Ni el gobierno de la ciudad, conjuntamente con las delegaciones, gasta ese presupuesto. Entonces, en el caso Porque de la no agencia... tienen ese dinero para eso. Yo creo que la ciudad tiene dinero, pero durante muchos años no se invirtió en el mantenimiento de la ciudad. Sí. O sea, invertimos en materia social, invertimos en seguridad, pero no invertimos ni en pavimentaciones, ni en alumbrado, ni en nada de esto. ¿Sí se puede revertir la situación? Yo creo que sí. Es un tema que vamos a pelear en la Asamblea Sí. pues, en este diciembre para que se le invierta más, pues no solo al alumbrado, todos los temas de servicios urbanos de la ciudad. Ustedes como ciudadanos han denunciado esto ante la delegación, no sé si han hablado ya al 072, ¿qué es lo que han realizado? Sí, nosotros hemos tenido una comunicación, en el caso de nosotros la delegación Cuauhtémoc o la subdelegación territorial a Roma Condesa. Sí. Pero por X situación, por los recursos, por X situación, no se atienden totalmente los llamados que se hacen. Tenemos un ejemplo muy claro ahí en la colonia Condesa, que es en la calle de Agustín Melgar y el circuito interior. Sí. Ahí varios vecinos nos han dicho que ahí no hay luz, la gente hace sus necesidades, con perdón la palabra, se orinan, y luego los jóvenes o gente que van hacia el metro Chapultepec son asaltados ahí está la tienda del Seguro Social, en la mera esquina. Los son asaltados, les quitan sus cosas, ropa, celulares, Sí. carteras, las vacían, por lo mismo que está oscuro. Entonces las personas nos piden que hagamos un trámite para la instalación, pero no hay la infraestructura. Ojalá que la delegación Cuauhtémoc atienda a este llamado, no sé, Fernando, si te comprometes en lo que te pueda tocar para atender Sí, seguro. esta queja vecinal de la Condesa. Nosotros estamos llegando al final del programa, yo los espero en otro Expediente 40.